Buenos días y bienvenidos. Como os podéis, como os podéis imaginar, en el webinar de hoy hablaremos del valor de las personas en los procesos de transformación. Y bueno, trataremos principalmente de hablar sobre cómo identificar y mejorar las capacidades que necesitan las personas de una organización para afrontar un proceso de transformación con éxito. Por supuesto, también hablaremos de la importancia que tiene la comunicación en este contexto y cómo una app de comunicación interna nos puede ayudar a que sea más efectiva. Pues bien, para tratar todos estos asuntos de hoy, contamos con la compañía y la colaboración de Alberto Blanco, CEO de Actual Grupo. Y bueno, antes de continuar con el contenido de hoy, vamos a ponernos en contexto con una breve introducción. Como podéis ver en la pantalla, se titula Personas y empresas frente al reto de la transformación. Y por supuesto también aprovecho y me presento yo. Mi nombre es Ramón García y soy el director de Recursos Humanos y de Marketing aquí en Exevi. Igualmente, como alguno es posible que no conozca Exevi, os lo voy a explicar o os voy a presentar la compañía de una forma muy rápida, ¿no? Y para ello siempre utilizo la metáfora del Sherpa digital que dice mucho de nosotros, ya que vemos todo este momento o asunto de la transformación digital como un camino que hay que recorrer o, en la metáfora del Sherpa, como una montaña que hay que escalar. La mayoría de departamentos y empresas pues implantan solo unos pocos proyectos tecnológicos al año y probablemente pues solamente cambien de estrategia cada 3 o 4 años. Pues bien, nosotros hacemos esto todos los días para nuestros clientes. Por eso nos consideramos un compañero de viaje ideal para recorrer este camino, este ascenso de transformación, ya que, bueno, ese camino lo hemos recorrido varias veces y conocemos, pues bueno, por las rutas que hay que tomar y los riesgos que nos podemos encontrar, ya que hemos subido y bajado esa montaña cientos de veces acompañando a nuestros clientes. Y cuando hablamos de clientes, pues bueno, aquí tenéis algunas de las referencias de entre las más de 300 empresas que ya han confiado sus proyectos a Exevi. Lo dicho, esto es una breve introducción y entramos ya en la temática de hoy. No es ninguna sorpresa si os digo que en los últimos años pues hemos vivido grandes cambios tecnológicos hasta tal punto que esta frase parece ya una frase hecha que repetimos sin fijarnos en los detalles. Pero es solo cuando de verdad echamos la vista atrás y nos fijamos en esos detalles cuando podemos ver la envergadura de los mismos y sobre todo la velocidad a la que se han ido produciendo. Veamos una pequeña muestra como digo yo, los grandes éxitos y fracasos que hemos vivido en tan solo 10 años. Pues bueno, empezamos por el iPhone, Lehman Brothers, Android, App Store, redes sociales, Cloud, Wikileaks, la salida a bolsa de Facebook, los Bitcoins, los smartwatches, coches eléctricos, emisiones en 4K, la GDPR, Pokémon Go, Donald Trump, las fake news. Bueno, esto es solo una muestra, ¿no? Y seguro que muchos de estos impactos, ¿no? Los habéis vivido cercanamente. Y bueno, os podéis imaginar, todos estos cambios impactan en nuestra vida y en nuestros hábitos personales. Es más, si a mí hace 10 años alguien me llega a decir que Madrid se iba a llenar de gente en patinete, a mí me habría dado la risa y no me lo habría creído. Y es una realidad, cada vez más se está moviendo con patinete eléctrico, ¿no? Pues bueno, todos estos cambios eh, ya los podemos ver también con cifras. Para eso, aquí tenéis los datos del informe Navegantes en la Red, publicado por la Asociación para la Investigación de Medios de Comunicación, la IMC, y estos son los datos de cómo accedíamos a Internet en el año 2008. Como podéis ver, en el año 2008 el ordenador de sobremesa, bueno, la mayoría de usuarios de Internet, un 89% decía accedía a través de este dispositivo, seguido del portátil con un 68% y en tercer lugar, con tan solo un 23%, el teléfono móvil. Pero bueno, no vivimos en el año 2008, vivimos en el año 2018 y en la forma en la que accedemos a Internet ha cambiado radicalmente, siendo ahora el dispositivo preferido por todos los usuarios el teléfono móvil con un 92%. Y a continuación, en segundo lugar, el ordenador portátil y el ordenador de sobremesa ha pasado al tercero con un 58%. La primera conclusión que podemos sacar de todo esto es que ahora somos móviles, ahora tenemos dispositivos que nos acompañan allá donde estamos y son también los que preferimos pues, para trabajar o hacer nuestras compras diarias o acceder de forma habitual a Internet, ¿no?
Los datos impresionantes, sobre todo, si tenemos en cuenta que el iPhone solamente lleva con nosotros desde el año 2007, aunque parezca que haya estado ahí toda la vida. Otros datos interesantes, pues bueno, os acordáis del Messenger, ¿no? Y ese sonidito tan característico que tenía. Bueno, hace 10 años era la aplicación de mensajería instantánea en España que utilizaba todo el mundo. Y bueno, en el año 2018 ha desaparecido, no la utiliza nadie. Y a día de hoy realmente el líder en todo esto es WhatsApp, seguido de Facebook Messenger, y de todas las anteriores la única que queda es Skype, con un 28%. Así que también la mensajería también se ha trasladado al móvil, porque todas las nuevas aplicaciones de mensajería se utilizan desde dispositivos móviles. Y bueno, y yo os voy a decir también de las redes sociales, ¿no? En el año 2008 un 40% de las personas indicaba que no accedía nunca a una red social y tan solo un 28% indicaba que lo hacía diariamente. Como os podéis imaginar, hoy es radicalmente distinto porque tan solo un 5% no accede nunca frente a un 80% que accede diariamente. Claro está que estos datos, como decíamos también al principio, no son meras curiosidades. La tecnología no es cosa de cuatro frikis y realmente ha cambiado la sociedad y eso tiene su claro reflejo en nuestros trabajos. Hay nuevas empresas que crecen como la espuma para dar respuesta a las nuevas necesidades e incluso las más grandes, que al principio quizá eran un poco más reacias o les costaba más trabajo iniciar este trayecto, ya se han puesto las pilas y se están transformando. Y para ello, pues necesitamos una estrategia guiada por una metodología para poder hacer todo esto de forma ordenada y asegurar el éxito, ¿no? Como os comentaba al principio, en SEBI nos dedicamos a acompañar a las empresas en su transformación y nuestros consultores de estrategia se guían por este modelo que podéis ver en pantalla, el modelo de 3 ejes, que nace por un lado de nuestra experiencia y por otro de adaptar modelos exitosos como el del MIT a la realidad de España. Porque claro, no todos los países ni todas las personas son iguales, ¿no? Pero repasándolo rápidamente, vemos que los 3 ejes son precisamente la estrategia, que incluye, pues, por ejemplo, el modelo de negocio y los procesos, luego la tecnología, como herramientas para el cambio, no como el fin en sí mismo, y por supuesto, las personas, a las que hay que tener en cuenta para que finalmente todo tenga éxito. Y en el centro, pues el negocio y el cliente. Teniendo en cuenta este modelo, lo lógico sería que antes de comenzar cualquier proceso de transformación o cambio importante en nuestra empresa, hiciéramos un diagnóstico que tenga en cuenta estos 3 ejes. Y posteriormente también tendríamos que hacer un plan de acción en la misma línea. Y ahí, por supuesto, también la comunicación interna tiene mucho que decir si queremos lograr la implicación de todos y cada una de las personas en el proceso. Y con esto ya llegamos a un punto donde voy a empezar a darle paso a nuestro compañero Alberto, que nos va a contar mucho más de todo esto. Pues muchas gracias, Ramón. Buenos días a todos y gracias por asistir a este webinar. Como decía Ramón, dentro de esos 3 ejes, a la hora de abordar un proceso de transformación, yo me voy a centrar en el que tiene que ver con las personas. No sé si porque es más importante o menos que los otros 2, la verdad es que no podría afirmarlo con seguridad, pero desde luego de lo que sí que estoy seguro es que es el eje más complicado de todos. Porque al final lo que es el estudio del comportamiento humano, de los intereses, de las motivaciones para cambiar, es una ciencia, y es ciencia, pero es una ciencia no tan exacta o tan evidente como puede manifestarse en otro tipo de ámbitos de la empresa. Vamos a ver por qué no pasa ahora. Vamos a partir del momento en que viven la mayoría de las organizaciones, las vuestras, estoy seguro que lo están viviendo de una manera o de otra, y es de las necesidades que tienen en un momento de transformación. Y transformación no hablo solamente de transformación digital, que quizá es la más extendida, no sabiendo muy bien si es realidad la necesidad o si es una moda, pero en todo caso está ahí. Y en cualquier caso, llámese como se llame, es una transformación para mejorar la competitividad. Y eso puede venir pues porque la organización está en un momento de abrir nuevas líneas de negocio, nuevos mercados, o por ahí hay un momento de adquisición, digitalización, por supuesto, o simplemente cambio a culturas ágiles o organizaciones que tratan de centrarse en el cliente y de empezar a trabajar las experiencias con los clientes. Y para abordar estas necesidades nos vamos a centrar en soluciones.
Soluciones y experiencias de clientes, que eso es lo que quiero compartir en el webinar. Soluciones basadas en modelos científicos, es decir, no es una cuestión de lo que hoy aquí yo diga, comparta con vosotros, sino de lo que la ciencia soporta este tipo de soluciones. Tienen que ser tangibles, porque si no son tangibles volvemos al inicio, es decir, hablar de personas es hablar de una especie de cueva oscura en la que nadie se atreve a entrar. Tienen que ser escalables, porque al final las plantillas de las organizaciones son grandes, crecen, decrecen, por tanto las soluciones tienen que adaptarse a esas realidades y, por supuesto, contrastadas, como vamos a ver aquí. Esas soluciones las vamos a plantear, como decía antes Ramón, en lo que es un diagnóstico y un plan de acción. Y en este caso aterrizado a lo que es un diagnóstico basado en assessment y un plan de acción basado en desarrollo. Y en medio, lo que tiene que ver con todo el apoyo en comunicación y devolución y feedback. Eso es como vamos a estructurar las soluciones. Cuando hablamos de assessment, estamos hablando realmente de un diagnóstico. En español no tenemos un término tan redondo como los ingleses de assessment, que es valorar, medir, predecir, evaluar. Aquí en castellano lo que tenemos es la palabra evaluación, que genera bastante miedo, bastante rechazo, porque lo tenemos asociado a lo que ocurría en el cole, en la universidad, y de alguna manera pues a nadie le gusta ser evaluado en su trabajo. Nadie llega por la mañana pidiendo voluntariamente una evaluación. Pero la realidad es que sin un buen diagnóstico pues tampoco podemos llevar a cabo un plan de acción que tenga sentido. ¿Para qué sirve un buen diagnóstico? En cualquier ámbito de la vida y en particular cuando hablamos del comportamiento de las personas en su puesto de trabajo. Pues para identificar, medir y predecir. Si solo identificamos pero no estamos midiendo, pues de alguna manera nos estamos quedando en hacer una foto más o menos difusa. Si medimos pero no predecimos, pues al final estamos haciendo fotos estáticas que no nos van a permitir tomar decisiones a futuro. Por tanto, hablamos de assessment en cuanto a identificar, medir y predecir. ¿Y qué es lo que vamos a ver aquí? Pues cómo hacer todo eso sobre los factores que mejor predicen el desempeño y el potencial. ¿Y por qué el desempeño y el potencial? Pues porque realmente cuando hablamos de transformación y cuando hablamos de cómo impacta en las personas esa transformación, lo que estamos hablando, sin darnos cuenta, es de pasado, presente y futuro. El desempeño es pasado y presente, es decir, lo que las personas han hecho y lo que están haciendo, y el potencial habla de futuro. Por tanto, si queremos ver cómo las personas se van a alinear a ese cambio organizacional por alguna de las razones que antes comentábamos, tenemos que hablar de cuál es el potencial que tienen para ese cambio, para esas expectativas. Nos vamos a centrar también en las fortalezas y las áreas de mejora de las personas, en cuáles son sus necesidades de desarrollo. También un assessment nos permitirá identificar las resistencias al cambio. Y eso es algo muy importante en cualquier proceso de transformación, anticiparse a esas resistencias. Tomaremos decisiones basadas en datos objetivos y dejaremos de negociar con opiniones de lo que me parece de esta persona, yo creo que es bueno, yo creo que puede adaptarse, yo creo que lo puede hacer bien. Aquí lo que vamos a hablar es de datos y sobre datos negociaremos, pero no sobre opiniones. Anticiparemos necesidades de talento, porque a veces estas fotos, este diagnóstico lo que nos da es que tenemos que buscar talento fuera o que tenemos que poner foco en otro colectivo de la organización que ahora mismo no estaba siendo percibido como crítico, pero sí en este nuevo escenario lo va a ser. Y, por supuesto, una de las cosas que tiene identificar, medir y predecir objetivamente es que se potencia el reconocimiento. Y nada más fuerte que el reconocimiento en las personas para agarrarse a un nuevo escenario. Vamos a empezar con una herramienta de assessment, una herramienta de evaluación. Las herramientas de assessment se basan en muchísimas metodologías. Nosotros trabajamos desde las más clásicas basadas en test, situacionales, hay de todo tipo. Yo me voy a centrar quizá en las más innovadoras porque más allá del rigor técnico-científico que tienen, sobre todo lo que facilitan es vencer esa resistencia que tienen las personas de nuestra organización a participar en un proceso de diagnóstico para abordar un cambio, una transformación. Y son las herramientas basadas en gamificación. ¿Cuál es el eje aquí? Ahora hablaremos del rigor técnico-científico, pero el eje aquí es generar una experiencia emocional y no invasiva. Como os decía, a nadie le gusta ser evaluado. En el momento que alguien tiene la percepción de que se le está evaluando,
ocurre algo parecido a lo que, por ejemplo, podemos ver cada semana en el programa MasterChef, en el que sometiendo a las personas a un espacio muy tensionado, donde se les está cuestionando continuamente, creemos que vamos a identificar cuáles son las capacidades que tienen. El assessment funciona justo al contrario. Cuanto más pongamos un entorno lúdico, emocional, más fácil es que las personas afloren sus comportamientos como realmente los pueden llegar a poner en juego en situaciones reales. Por tanto, el juego, la gamificación, que está muy presente en el ámbito de la formación desde hace ya un tiempo y en la educación también recientemente, en el ámbito del assessment también es muy potente. En este caso, vamos a ir primero a la parte técnico-científica y ahora os enseño una muestra de cómo funciona esta herramienta con un breve vídeo. Lo primero es, más allá de que sea gamificación, juego o no juego, lo primero es la ciencia que hay detrás. Aquí se parte de un modelo técnico-científico de McClelland, Boyatzis, Goleman, es decir, todo lo que gira alrededor de la inteligencia emocional, que bueno, pues es una parte muy crítica en lo que es el éxito de las personas en su carrera profesional. Son herramientas muy contrastadas, estamos hablando de más de 250.000 personas que han trabajado con estas herramientas. La narrativa se basa en las técnicas de storytelling y mecánicas de juego, es decir, que ya existen y que antes las percibíamos exclusivamente para nuestro momento de ocio y las organizaciones ya las incorporan en sus procesos porque al final generan mejores experiencias para las personas. Y al final se trata de eso, de convertir la evaluación, que aparentemente es un proceso muy duro, muy invasivo, en una experiencia de empleado. El tiempo es breve, es decir, no estamos hablando de someter a la persona a una gincana, sino de que en poco menos de media hora tenemos resuelto el proceso. Las variables que veis ahí son las que se miden. Obviamente estas variables en cada organización se llaman de una manera. Al final este modelo nos ha llevado más de 4 años de I+D para llegar a cuáles son los 20 comportamientos más demandados por las organizaciones. Y la verdad es que nos equivocamos poco a la hora de aproximarnos a una necesidad de un cliente y hacer el matching con su modelo para ver que efectivamente los comportamientos que se necesitan son estos. Otra cosa es que el orden y calidad pues tenga otro nombre internamente o que la eficiencia y productividad se llame de otra manera. Pero los indicadores directamente observables y medibles coinciden. Os voy a enseñar, como os decía, un breve vídeo para que veáis cómo es la experiencia de usuario. En este caso lo que vamos a ver es la estética de un videojuego. Tiene sonido, lo voy a poner durante un segundo y ahora vuelvo con vosotros. Superpobladas. La humanidad ha recurrido a la ciencia y la tecnología, así como a la genética basada en polímeros sintéticos, para desarrollar androides a imagen y semejanza del ser humano. Dejo el audio mientras estoy viendo la imagen. De lo que se trata aquí es de crear una historia, un juego. La persona no tiene la percepción de que se le va a medir, simplemente va a ir navegando por una historia, en este caso contextualizada en un entorno futurista. La historia tiene que ver con el autoconocimiento, que es de lo que hablamos en un diagnóstico, el autoconocimiento como primer paso para mejorar, y en algún momento la herramienta, vais a verlo cuando voy a avanzar el vídeo, en este caso la persona empieza a navegar por una historia y él va eligiendo una serie de opciones en la historia que él piensa que son relevantes, pero realmente esto no nos está diciendo nada de sus comportamientos. En algún momento la historia le va a llevar a un espacio más privado donde le va a decir que piense en él mismo para responder una serie de preguntas. Y ahí sí que empieza la herramienta a preguntarle por comportamientos observables en el puesto de trabajo. Científicamente es lo mismo que pudiera ser una herramienta de tipo test, solo que, como veis, lo que vive la persona es un juego, una historia. Eso es lo que queremos conseguir. Aquí la razón es, como el valor en los soldados, lo que hace falta es que las personas hagan lo que queremos que hagan y no tanto convencerles de que tenemos razón en que un buen diagnóstico es bueno para mejorar. Este es un ejemplo. Luego iremos a ver los informes, el tipo de información que nos ayuda a detectar lo que queremos transformar y cómo podemos potenciarlo. Nos vamos a otro ejemplo de herramienta. En este caso, pensando en los niveles de mandos intermedios, en los managers, donde igualmente a lo mejor la experiencia de usuario anterior de jugar en un videojuego les puede quedar un poco lejana y, de nuevo, como hay que tener esa empatía, pues les ayudamos a ponerlo. ¿Y qué hacemos aquí? Pues un business case. Realmente lo que estamos poniendo aquí en juego es un business case donde no nos importan los conocimientos y la experiencia que la persona pone en juego, sino qué comportamientos está desplegando para resolver las situaciones que le llegan. En este caso, esto es una simulación de una red social corporativa, como puede ser Yammer, como puede ser cualquiera de las que podéis estar utilizando. Aquí estáis viendo
el vídeo, la persona elige su avatar y le van llegando una serie de mensajes. Esos mensajes alguien le da un me gusta, pero en algún momento, dentro de ese caso de negocio, en este caso contextualizado en una distribución, en una bodega, alguien le va a hacer una serie de preguntas que tienen que ver con el management, que tienen que ver con la gestión de una cuenta de resultados y de un equipo, y él va a tener que elegir entre una serie de alternativas de respuesta. Esto es más sofisticado que un test, es gamificado porque de alguna manera le está llevando a una mecánica de retos y de juego, pero sobre todo que se acerca mucho a una realidad que puede tener un nivel de mando intermedio que es fundamental para que él se sienta identificado y pueda poner en juego esos comportamientos que queremos medir. En este caso nos centramos en competencias de management, ya no son las 20 que teníamos antes, sino las que impactan directamente en una cuenta de resultados y en un equipo, como son liderazgo, orientación al cliente, a resultados, el pensamiento analítico, planificación y organización y toma de decisiones. En este caso, bueno, pues es una herramienta un poquito más larga porque al ser un business case nos lleva algo más de tiempo, pero como veis, en todo caso, de procesos tradicionales que llevaban horas y que llevaban una carga logística y administrativa brutal, nos estamos yendo a pocos minutos para identificar objetivamente lo que queremos medir. Y llegamos al feedback. Ya hemos hecho un diagnóstico, pero de alguna manera tenemos que saber qué ha pasado ahí. Los resultados se establecen siempre a 3 niveles. El feedback a la persona, el feedback a su responsable y el feedback a la organización. El feedback a la persona y a su responsable tiene que ser muy constructivo. Al final, si no hay feedback, no hay mejora. En este caso os voy a enseñar un ejemplo de informe para que veáis qué tipo de información es la que se desarrolla aquí. Aquí lo tenéis, las variables que se miden. Lo primero que tenemos es información numérica, cuantitativa, muy fácil de analizar, de ajuste a un perfil ideal, estadísticamente dónde está la persona dentro del grupo de referencia. Después empezamos con una interpretación narrativa, porque al final las personas somos algo más que números. Después nos vamos al ajuste a la cultura y esto es fundamental cuando se aborda un proceso de transformación. Evitar lo que es confundir desempeño y potencial. Desempeño, por ejemplo, es que Pedro no ha puesto iniciativa este año en juego y, por tanto, su jefe infiere que Pedro no tiene iniciativa. Quizá no la ha puesto, bien porque no ha habido momento para poner iniciativa, bien porque el propio jefe no le deja ponerlo. No lo sé, yo le compro al jefe de Pedro todos los argumentos, porque al final eso es desempeño y él sabe lo que ha visto y lo que no durante este año. Pero yo al jefe de Pedro trato de ayudarle además diciéndole en qué entornos Pedro sí podría poner en juego la iniciativa. Y ahí hablamos de potencial. ¿En qué entornos Pedro se va a desempeñar mejor? Y esto sí que nos está dando unas pistas muy claras de dónde en un proceso de transformación, ¿qué hacemos con Pedro? Si en el entorno en el que puede desempeñarse con éxito no existe la oportunidad, no hay una vacante, pues desde luego sabemos que en el entorno que ocupa no va a poner en juego lo que esperamos. Después nos vamos a fortalezas, áreas de mejora y a tips de desarrollo que tienen que ver con facilitar el feedback no solo como una devolución de resultados, sino como construir junto con el participante un compromiso con su propio desarrollo. Bien, aquí hemos dado el feedback a la persona y a su jefe, pero después nos vamos a que la organización tiene que saber de manera agregada qué está pasando. Y aquí ya no funciona lo narrativo. Las áreas de negocio no necesitan informes, necesitan evidencias. Están hartos de ver informes narrativos donde al final pues hay que hacer una especie de posgrado en Harvard para entender qué le estás diciendo. Y aquí obviamente la tecnología facilita muchísimo trabajar con analytics, trabajar con indicadores visuales que son muy fácilmente compartibles con un comité de dirección. Todo esto que estáis viendo aquí, tanto las herramientas como los informes, son experiencias reales. Por ejemplo, el caso de la herramienta gamificada, pues tenemos, por ejemplo, a la farmacéutica Novartis, que lo está trabajando con mandos intermedios para un proceso de desarrollo y de transformación digital. En el caso de la red, pues por ejemplo, EY, Ernst & Young lo trabaja en sus procesos de transformación digital con sus propios clientes, cuando les asesora. Si hablamos de los mapas de talento, pues hay muchísimas experiencias. Quizás las más potentes que hemos tenido son las de Desigual,
donde todo el comité de dirección compartía esta información que estáis viendo aquí, estos mapas, parecidos obviamente, en cuanto a detectar cuáles eran las áreas de mejora como organización y a nivel persona. Pero también Bankinter, por ejemplo, o el propio EY. Aquí, cuanto más analítica de negocio generes, más ricos son este tipo de mapas. Y aquí terminamos con lo que es la parte del diagnóstico. Pero obviamente tenemos que pensar en que para hacer esta devolución o trabajamos comunicación interna o nadie nos va a comprar nada, por bueno que sea lo que les estamos llevando. ¿Y cuáles son las claves de un proceso de diagnóstico de cara a esa comunicación? Pues lo primero, no darle una entidad por sí mismo, integrarlo en un proceso que ya esté aceptado por la organización. Darle una identidad visual, por ejemplo, Parques Reunidos o Desigual, al proyecto de diagnóstico lo llamaron foto de familia. Las herramientas eran el fotomatón, los informes de resultados eran el autorretrato y el mapa era la foto de familia. Bueno, obviamente en el Banco Santander pues no podría ir con ese discurso, habrá que llevarlo a lo que la cultura del banco acepta como un proceso de diagnóstico, pero en todo caso hay que tener mucha empatía y mucha generosidad en la comunicación. Asegurar la transparencia en lo que se ve y no se ve de estos resultados. Eso es muy importante para generar confianza en los empleados. Reforzar los mensajes clave. No estamos haciendo otra cosa que el autoconocimiento para mejorar personalmente y también, por supuesto, en la organización. Y anticiparse a las resistencias del cambio. Y aquí luego veremos con Ramón algunas claves en cuanto a comunicación interna de cómo hacerlo realidad. Y nos vamos al desarrollo. Hemos visto el diagnóstico, es fantástico, pero un diagnóstico sin un plan de acción es una autopsia. Y como no trabajamos con muertos, pues vamos a ver acciones que impulsarán el desarrollo de las personas de nuestra organización. Lo primero en cuanto a desarrollo es, de nuevo, lo mismo, modelos científicos, modelos que funcionan, tangibles y concretos. Aquí vamos a ver herramientas que sirven para desarrollarse. Herramientas que van dirigidas a conseguir el compromiso de la persona con su propio desarrollo. Da igual lo que hagamos. Si la persona no se compromete con su propio desarrollo, estamos tirando el dinero y el tiempo. Ofrecer una oferta multicanal, no hacer la diferenciación entre presencial y digital. La gente cuando consume contenidos ya no distingue entre presencial y digital. Los consume y de manera inconsciente lo está haciendo físicamente y digitalmente. Lo mismo con el aprendizaje. Enganchar emocionalmente a través de la gamificación, que eso es algo que seguramente está más enraizado en las organizaciones y obviamente hay que hacerlo eficiente y modular porque no hay café para todos. Nosotros empezamos los planes de desarrollo normalmente con un plan individual de compromisos, para arrancar ese compromiso de la persona, donde hacemos a la persona protagonista de su ruta de desarrollo. Aquí la persona lo que va a obtener una vez que ha pasado el assessment es un catálogo de acciones sobre sus fortalezas y áreas de mejora, donde él las va a elegir y priorizar, que eso ya es en sí un esfuerzo de compromiso, porque si él está eligiendo de lo que tiene que mejorar, empezar por aquí, ya te está evidenciando qué es lo que quiere hacer con más ganas y con menos ganas. Él establece cómo y cuándo. Obviamente esto funciona sobre todo en organizaciones en las que pueda haber esa autonomía por parte de las personas. Y aquí estamos hablando de una herramienta digital muy eficiente y en 30 minutos, poco más, es decir, que es muy poco invasiva con la agenda de las personas. Una vez que tenemos ese plan de compromisos, lo que solemos trabajar son diferentes experiencias. Yo os traigo una aquí, que es la última que hemos lanzado y que está funcionando muy bien, nos ha superado todas las expectativas, es decir, los clientes nos han ayudado a darles muchos más usos de lo que inicialmente habíamos diseñado, que son las experiencias de eSports. No sé hasta qué punto estáis familiarizados con el mundo de los eSports, de las competiciones, de los deportes electrónicos. Bueno, los que tengáis hijos en una edad más o menos adolescente, pues lo conoceréis, con Fortnite y con todo tipo de competiciones. Más allá de los sesgos o los prejuicios que pueda haber en cuanto a esto, nosotros nos acercamos a este mundo porque científicamente empezamos a investigar cómo los comportamientos que se ponen en juego en los eSports, no confundir con videojuegos como los que hace años podían estar en circulación, sino lo que son los eSports competitivos, tiene mucho que ver con los comportamientos que demandan las organizaciones para los procesos de transformación que viven. Entonces, nosotros empezamos a investigar cuáles eran esos comportamientos, que son los que veis ahí: mentalidad abierta y flexible, feedback permanente, confianza, empuje y motivación hacia el reto, aprendizaje continuo y la visión global. Y lo que hacemos es desplegar una jornada en un centro de alto rendimiento de eSports real, que es nuestro, donde, como veis ahí en la foto, las personas van a competir igual que lo hacen los gamers profesionales. El mundo de los gamers, y si no estáis familiarizados, os recomiendo que os adentréis un poco para ver
todo lo que llega, todo lo que está y lo que nos va a llegar a nivel de industria y, por supuesto, a nivel de ocio. En todo caso, ahí en ese centro lo que van a pasar es una actividad vivencial de media jornada donde vamos a estar conectando lo que se vive en un entorno VUCA puro y duro, donde tú estás ante algo desconocido, incierto, que cambia. Los eSports cambian constantemente las estrategias y eso te obliga a ti a trabajar estrategias diferentes, donde el foco es el grupo, no es el concepto de videojuego individual que tú te aíslas. No, aquí es tu equipo y es fundamental tu rol en el equipo y que lo cumplas para que al final el objetivo común y compartido se lleve a cabo. Como es una experiencia muy inmersiva, y ahí hay experiencias, por ejemplo, el Banco Santander, lo hemos trabajado con 72 mandos medios y directivos dentro del programa de Vigilosofía y gente alejada del mundo de los videojuegos, pero es tan inmersivo el momento en el que empiezan a jugar, que empiezan a aprender, que empiezan a tener ese feedback permanente, que la curva de aprendizaje se dispara. Y sobre todo se dispara desde un punto de vista de la emoción. Las emociones que se ponen en juego son fundamentales para que la persona agarre sobre su propio cuerpo qué es aquello que le hace fuerte para llegar a esa transformación que se le pide. Están funcionando las experiencias tanto en assessment en selección para atraer candidatos como en procesos de formación, team building o simplemente recompensa, es decir, una jornada que se quiera trabajar. Nosotros lo intentamos llevar a desarrollo, obviamente. Y completamos normalmente la sesión de los eSports con un workshop presencial, pero donde intentamos romper el concepto de presencial o digital. Aquí es un workshop de clase invertida, que entiendo que el concepto muchos de vosotros lo conoceréis, donde estamos en un taller presencial, pero con contexto digital. Es decir, en una sala somos capaces de reproducir lo que está pasando digitalmente. Imaginaos, yo ahora mismo estoy hablando, no os estoy viendo las caras, estamos en un entorno digital, con lo cual tengo que estar poniendo alguna serie de habilidades y de comportamientos distintos a si estuviera con vosotros sentado en una mesa. Bueno, pues esto es lo que hacemos en las salas, en las clases invertidas. Ponemos tecnologías digitales de cara al aprendizaje que podrían darse en un entorno remoto digital, pero las personas están allí, porque a la vez nos levantamos y trabajamos con una pizarra tan clásica como ya todos podemos conocer en nuestros programas. Lo que importa es que al final la persona no entienda, no distinga si lo que está es en digital o analógico, sino que empieza a vivir experiencias, se hace vivir experiencias a sus compañeros que son las que luego vamos a demandar que pongan con los clientes. Aquí la formación es modular, de 1 a 2 jornadas, en función de lo que se quiera entrenar y consolidar. Se experimenta, se valora, se pone en común y se aprende. Y se trabaja la visión global, la toma de decisiones de forma ágil, afrontar el cambio, la confianza, manejar la diversidad, el feedback permanente y orientarse al aprendizaje continuo. Y a la gente la van a pagar no por lo que sabe, sino por lo que es capaz de aprender. Eso ya pasa con los jóvenes y esto ya nos va a llegar a todos, o ya nos está llegando a todos. Nada más, termino ya con el foco en lo que hablaba al inicio. Las soluciones y las experiencias de clientes que hay aquí son tangibles, están basadas en modelos científicos, son escalables porque, entre otras cosas, interviene la tecnología en gran parte de ellas y eso lo hace escalable. Y, por supuesto, que quien mejor puede evidenciar todo esto son los clientes, las experiencias que os he contado y que, por supuesto, estoy a vuestra disposición para desarrollar, incluso para poneros en contacto con las personas de cada cliente que lo han liderado. Y nada más, muchísimas gracias a todos y quedo a vuestra disposición para lo que queráis preguntar. Pues muchas gracias, Alberto. Dicho esto, ya vamos llegando al final del webinar, pero nos queda un último punto en nuestra agenda. No es fácil, por no decir imposible, que un proceso de cambio pues, se realice con éxito sin la implicación de las personas que componen la empresa. De esto ya estamos, lo acabamos de ver, ¿no? El departamento o un proyecto concreto, porque hay veces que no solamente estamos hablando de la empresa entera, ¿no? Sino que a veces el cambio se aplica solamente en un departamento o en un equipo que lleva un proyecto concreto. Bueno, pues para conseguir esa implicación, la comunicación es la herramienta más potente de la que disponemos, ¿no? Por eso en estos últimos 10 minutos vamos a conocer Dialenga, que es una plataforma de comunicación que hace uso del móvil para hacer llegar el mensaje pues, de la compañía, del proyecto o del área, ¿no? A todas y cada una de las personas que van a estar implicadas en el proceso, ¿no? de cambio. En la pantalla podéis ver ahora mismo el modelo de la Asociación para el Desarrollo de la Experiencia de Cliente, la asociación DEC. Antes lo ha estado comentando también Alberto, ¿no? Que un proceso de transformación puede
puede ser implantar una metodología de este tipo, ¿no? Si en vuestra empresa pues ya la estáis implantando, ya lo habéis hecho, probablemente conoceréis este modelo. Para los que no, os lo cuento yo. Este modelo tiene en cuenta las 5 IES, las 5 IES de la onda del cliente, que comienzan con la creación de una identidad única, seguida por el impulso organizativo, implicación de las personas, gestionar adecuadamente las interacciones entre ellas y la interpretación y acción. En todo este proceso, como os podéis imaginar, la comunicación y la formación de las personas pues es clave, ¿no? Ya que también lo ha comentado Alberto durante su exposición, una buena experiencia de cliente también tiene sus bases en una buena experiencia de empleado. Y bueno, Dialenga ha nacido en gran medida incorporando estos conceptos y este año fue presentada y aprobada como CX Tool en la asociación, ya que aporta una comunicación efectiva que potencia desde dentro la estrategia, principalmente las IES del impulso organizativo y el de la implicación de las personas, ¿no? Pues bien, bueno, entrando más en detalle en qué es Dialenga, Dialenga Dialogue and Engagement, pues es una plataforma de comunicación móvil cuya finalidad es proveer a la compañía de un sistema de envío de mensajes rápido, fácil y medible. Y por supuesto también seguro. En los tiempos que corren no podríamos imaginarlo de otra forma. Como no vamos a hacer una demo, os la voy a enseñar así, pues las piezas que lo componen y las principales claves, ¿no? Pues empezando por las piezas que lo componen, la plataforma consta de 2 piezas. Por un lado tenemos la app del empleado, que es una aplicación móvil, es ligera y muy sencilla de utilizar, que está pensada para que cualquier persona de la compañía, sea cual sea su formación o si está dentro o fuera de la oficina, pueda estar involucrada en esta comunicación y recibir los mensajes de la empresa. Por otro lado, tenemos el back office o el gestor de contenidos, que es una pieza muy importante, ya que es la que utilizamos para planificar y programar los contenidos de nuestra comunicación. En este ámbito siempre me gusta destacar igualmente que la plataforma es muy sencilla de utilizar. Es el feedback que más repetimos o que más recibimos de forma continua de nuestros clientes, ya sea clientes que ya tienen contratado el producto o son empresas que están en una fase de trial y de prueba de la misma. Dicen, ¡buah! Nos comentabais que de verdad esto iba a ser rápido de ponerse a trabajar y realmente es eso. Gracias a la sencillez es muy rápido de empezar a utilizar. Bueno, como os decíamos, no vamos a hacer una demo, pero sí que vamos a repasar 5 claves que a nuestro entender también tendrían que tener cualquier herramienta de comunicación interna para potenciar la comunicación. Y la primera de todas es la conversión. En nuestras implantaciones hemos medido que en media la conversión de los mensajes que enviamos a través de una plataforma de estas características es del 80%. Bueno, los que comunicáis y medéis ya os podéis imaginar que esa conversión es una burrada, ¿no? Es enorme, muy superior a la de otros canales de comunicación, por un lado mucho más complejos o más generalistas, como podría ser el email o las intranets, ¿no? En este aspecto las notificaciones push tienen mucho que ver con toda esta conversión y, por supuesto, la experiencia móvil y tener un plan de comunicación que también sea el plan de comunicación que le encaja a las personas de la organización. Y ahora después veremos cómo podemos construir ese plan de comunicación. Por otro lado, tenemos las encuestas y los diálogos, ¿no? Que igualmente se apoya en la clave anterior, que es que gracias al canal conseguimos que nuestras encuestas lleguen más rápido a los usuarios y con esa conversión alta también nos permite recibir más respuestas en menos tiempo, ¿no? Estas encuestas se pueden enviar en un mensaje, enlazando, por ejemplo, el software de encuestas que utilicéis ya, y de esa forma nos vamos a aprovechar de esa conversión del 80%. O, por otro lado, podemos utilizar lo que nosotros llamamos los diálogos, ¿no? Un diálogo es, por así decirlo, un cuestionario en árbol en el que, dependiendo de lo que responda un usuario, avanza por una rama del árbol o avanza por otra. Esto lo primero que hace es reducir drásticamente la complejidad para el usuario y, por otro lado, también ofrece una experiencia distinta a la hora de contestar encuestas, ya que se percibe como algo más personalizado, como si estuviéramos teniendo un diálogo realmente con la empresa. ¿Qué es lo que conseguimos con los diálogos? Pues algo muy parecido a lo que os decía anteriormente con las encuestas. Por un lado, aprovecharnos de la conversión propia de la herramienta y, por otro lado, también aumentar esa conversión a través de una mejor experiencia de uso respondiendo
respondiendo el diálogo, ¿no? Luego, por otro lado, os comentaba al principio que también es importante para esa conversión el tener un plan de comunicación, el plan de comunicación adecuado. En gran medida, nosotros conseguimos ese plan de comunicación gracias a la funcionalidad de las reacciones de los usuarios, porque realmente el plan de comunicación perfecto no es solo el plan de comunicación que quiere la compañía, tiene que estar adaptado a lo que también esperan escuchar los usuarios. Y eso lo conseguimos a través de las reacciones. Nosotros comenzamos con un plan de comunicación y lo que tenemos que estar es muy atento a las reacciones que van teniendo los usuarios a cada una de esas piezas de comunicación. Por un lado, podemos saber si les enfada, si les gusta, y eso ya nos va a dar una clasificación de la emoción, ¿no?, que tiene cada uno de los usuarios frente al contenido. Y por otro lado, el número de interacciones. O sea, si tenemos una carita sonriente con corazones en los ojos y solamente ha interactuado un usuario y tenemos 1000, pues bueno, tampoco nos podemos guiar por eso, ¿no? Necesitamos un número de interacciones elevado y a partir de ahí ya podremos decir, oye, este contenido funciona, este no funciona. Vamos avanzando, vamos corrigiendo con este feedback los contenidos y al final ya llegaremos a ese contenido que es el que le interesa a la compañía y también el que espera el usuario. Y de esa forma nuestra conversión también aumentará. Luego tenemos la parte de la cuarta clave, que sería la captura de experiencias, ¿no? Esto ¿qué es lo que es una experiencia, ¿no? Esto nos permite que cuando le pasa algo a uno de nuestros empleados, de nuestros compañeros, ¿no? Normalmente no tiene un ordenador delante. Entonces, gracias a la captura de experiencias y a los dispositivos móviles, ahora cualquier usuario puede capturar en cualquier momento tanto las experiencias positivas como las negativas, cosa que antes no haría porque si le pasa algo y tiene que esperar 2 horas a llegar a la oficina o realmente no tiene ni siquiera la necesidad de ir a la oficina, es un repartidor, un instalador o un comercial que está todo el día en la calle, pues todas esas experiencias se pierden y es una información muy, muy, muy valiosa que podemos aprovechar para mejorar la experiencia de empleado dentro de la empresa, ¿no? Y eso también nos va a ayudar luego a que todos nuestros objetivos dentro de lo que sería el proceso de transformación también lo cumplamos. Y bueno, llegamos ya a la quinta clave, que sería el content market. Bueno, todos sabemos que mantener una comunicación constante a veces se nos complica especialmente si no somos especialistas en un tema concreto sobre el que tenemos que hablar. Imaginémonos que tenemos que hablar de experiencia de cliente y realmente no sabemos mucho de experiencia de cliente. ¿Qué es lo que hacemos habitualmente? Pues buscamos o si tenemos una agencia, la podemos incorporar dentro de la plataforma para que nos generen ellos mismos el contenido, pero si no tenemos esto, queremos poner a disposición de todos los usuarios del gestor de contenidos un sitio donde pudieran acceder a ese tipo de contenidos más especializados con los que complementar su formación. Por ejemplo, ahora mismo los contenidos que tenemos pues son, por ejemplo, de talento, de habilidades, de estrategia y muchos más que iremos incorporando conforme, bueno, la plataforma vaya creciendo, ¿no? Esto lo que nos va a permitir es complementar con muy poco esfuerzo nuestro plan de comunicación. Y lo dicho, ya esta era la quinta clave. Vamos a repasar las 5 claves de una forma muy rápida. Por un lado, las notificaciones push, que nos va a ayudar a conseguir una conversión en nuestra comunicación superior al 80%. Luego tenemos las encuestas y los diálogos, con las que vamos a conseguir más respuestas en menos tiempo. El tercer punto serían las reacciones de los usuarios, que nos van a ayudar a crear un plan de comunicación mejor y que nos va a ayudar de esta forma a implicar a mucho más a las personas y conseguir una conversión superior. La captura de experiencias para poder capturar la voz del empleado en cualquier momento y en cualquier lugar, justo cuando sucede esa experiencia, ya sea positiva o negativa. Y luego el content market, que nos va a ayudar a complementar nuestro plan de comunicación. Bueno, estas son 5 claves que hemos destacado hoy, pero el producto está en continua evolución. Realmente nosotros lo que tenemos es una escucha muy activa de los clientes y de los usuarios y continuamente vamos incorporando ideas y cuando detectamos que todas esas ideas coinciden en muchos clientes, por así decirlo, o personas que están probando el producto, pues decidimos incorporarlo. De esta forma, lo que podemos estar seguros es que la herramienta no va a estar quieta con las funcionalidades que tiene, sino que vamos a ir incorporando continuamente nuevas funcionalidades. Por ejemplo, en la nueva versión que sale ya,
vamos a incorporar el poder recibir la nómina a través de la propia aplicación. Es algo que nos va a ayudar a reducir de una forma drástica la burocracia en algunos departamentos de recursos humanos. O, por ejemplo, también lo que hemos llamado los buzones, ¿no? Que igual que tenemos la captura de experiencias, lo que queremos es que a través de la captura de experiencias nos lleguen experiencias y separar, por otro lado, lo que serían todas estas gestiones más burocráticas con el departamento o con el departamento que está gestionando la comunicación o con el propio departamento de recursos humanos. O sea, esta funcionalidad de buzones, ¿no? Que además están implementadas en formato también, por así decirlo, interfaz conversacional, muy parecido a un chat, también nos va a ayudar a mejorar y a tener una mayor eficiencia en todas estas tareas burocráticas, como podría ser pues, la recepción de solicitudes, las sugerencias, incidencias que pudieran existir dentro del departamento, bueno, todo lo que se os pueda ocurrir que se puede hacer a través de un buzón digital. Bueno, y con esto, recordaos que Dialenga, Dialogue and Engagement, pues bueno, tiene 3 características principales por ser un producto SaaS, ¿no? Por un lado es el rápido despliegue, desde el momento que vosotros nos comentéis que queréis, por ejemplo, probar el producto, la provisión es muy rápida. Si vamos todos de la mano, podemos conseguirla en un par de días, como mucho. Luego, por otro lado, está muy acotada en costes, el coste es muy acotado y además es en pago por uso por usuario, por lo que siempre vamos a pagar una cantidad adaptada al uso que le estemos dando. Y también el branding personalizado, porque claro, también es importante, ya que vamos a utilizarlo para mejorar la experiencia de empleado y mejorar nuestra comunicación, pues que la gente también sienta los colores y vean reflejados la empresa dentro de la propia aplicación, ¿no? Y con esto deciros que disponéis también, si queréis, de un trial gratuito, si queréis de verdad probar y si esta herramienta os sirve para mejorar en alguno de los procesos de transformación que tenéis en marcha, pues solamente nos lo tenéis que decir y nosotros encantados de o bien presentarla con una demo personalizada para vosotros o bien provisionaros una versión de prueba que podréis utilizar libremente. Muchísimas gracias a todos por el tiempo que nos habéis dedicado, por haber estado aquí. Agradecido a ti, Ramón, a Exevi y por supuesto agradecido a todos vosotros por estar ahí y a vuestra disposición. Pues muchísimas gracias y hasta la próxima.